interesante. Esto es lo que, pues en el Código de Comercio y lo que en los cursos de Derecho Mercantil y lo que en el examen técnico profesional le llaman derechos conexos. Todo esto es lo conexo, no porque esté en la ley de derechos de autor y derechos conexos, sino porque ya no está dentro de lo establecido o regulado en el Código de Comercio. Recordarán ustedes que la sesión pasada de fianza y reafirmamiento de, que ya son los reaseguros, ya esos son los últimos contratos que contiene el comercio. Hay una parte más del Código de Comercio que está vigente, vamos a tratar de ver si nos da tiempo para incluirla, aunque no es precisamente de contratación mercantil, sino que se trata del derecho marítimo. Si ustedes ven en las disposiciones derogatorias del Código de Comercio, derogó una buena parte o casi todo el Código de Comercio anterior, a excepción de lo relativo a los contratos o al derecho marítimo, ¿verdad? Entonces, esa parte continúa vigente. Casi en ningún curso, al menos en San Carlos, no suele enseñarse esa parte. Vamos a tratar, si el tiempo nos lo permite, de por lo menos enseñarles una pinceladita de derecho marítimo, porque pues solo vemos, ahí sí que solo vemos pasar los barcos, ¿verdad? Pero no sabemos cómo es esa relación comercial. Y lo más que nos acercamos a tratar de ver algo relacionado con el derecho marítimo es cuando dentro del Código de Trabajo estudiamos lo relativo a regímenes especiales de trabajo y ahí vemos el régimen de trabajo en los buques o en las embarcaciones, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una pinceladita de derecho marítimo, pero en la parte mercantil, pues sí está vigente el libro del Código de Comercio anterior relacionado al derecho marítimo, ¿verdad? Entonces, una vez más, no es algo precisamente que tenga que ser de la contratación mercantil o que sea de la contratación mercantil, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes lo vean. Si ven el artículo 1 de las disposiciones derogatorias y modificatorias de su Código de Comercio, dice, artículo 1, se deroga el Código de Comercio contenido en el Decreto Gubernativo 2946, con excepción de los títulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 del libro 3, Comercio Marítimo, para que no crean que me lo estoy inventando. Ahí está en el Código de Comercio esto regulado. Así es que, si Dios lo permite, lo veremos, por supuesto. Y si usted me va a decir, Licky, ¿eso lo va a evaluar? Sí, una vez le digo, para el examen final, ¿verdad? Primeramente Dios. Muy bien. Antes de entrar al tema del día de hoy, ya de lleno, como siempre, pues tal vez una reflexión, no sé cuál sea la circunstancia por la que usted esté atravesando, ¿verdad? Pero lo importante es que a veces en la vida no todas las veces funcionan bien, no todas las cosas funcionan bien. Algunas veces, como bien lo dice la diapositiva, hay imprevistos, es decir, hay cosas que nos van a suceder que no sabemos cómo manejar. Lo importante no es mortificarse y no es justificarse y no es tan solo lamentarse y sufrir. Claro que es parte de la expresión de un sentimiento humano. Lo importante es saber reaccionar. Entonces, la reacción debe ser que los problemas se transformen en oportunidades, tal como lo trata de expresar aquí la diapositiva, sin palabras, ¿verdad? Si no tuviera todo esto que tiene escrito ahí, vemos un lápiz entero, de ahí que se quiebra, y de ahí vemos que en vez de un lápiz quebrado, tenemos tres lápices, ¿verdad? Entonces, así tenemos que ser, tratar de encontrarle a la vida pues la oportunidad para salir adelante, para luchar por lo que nosotros queremos alcanzar. Así es que ánimo pues, no sé qué le esté pasando a usted, si le es oportuno, qué bueno, y si no le es oportuno a usted, quizás alguien que esté cerca de usted o que
algún día de esto se puede encontrar por ahí, le puede servir, ¿verdad? Para decirle, no hay problema que no tenga solución y lo importante no es quedarse ahí tirado en el problema. Lo importante es ver la oportunidad que ese problema nos puede dar. Bien, entramos pues al tema del día de hoy. Propiedad intelectual. Nosotros escuchamos hablar muchas veces y hasta una ley y un registro existe de la propiedad intelectual. Algunos de nosotros ni siquiera tenemos la más mínima idea si no litigamos o si no somos procuradores de algún abogado o lo hemos sido o no tenemos la oportunidad de hacer esos trámites, no tenemos la idea ni siquiera dónde está ubicado el registro de la propiedad intelectual. Pues le cuento que está en el mismo edificio que el registro mercantil, aquí sobre la séptima avenida de la zona 4, ¿verdad? Así es que eso es una parte del derecho mercantil muy importante y es algo que es protegido inclusive a nivel estatal, es decir, el esfuerzo. Usted se recordará que en el artículo 43 de la Constitución Política de la República establece que se protege el trabajo, la industria y el comercio. Una parte muy importante de la industria es la capacidad creadora del hombre. Es decir, el hombre ha ido desarrollando quizás cosas complejas o también cosas muy sencillas que nos pueden servir para nuestra vida diaria. Tal es el caso el día de hoy, o ahora, hoy por hoy, ¿verdad? De las telecomunicaciones, las computadoras. No estoy hablando que sea algo sencillo de hacer, si no lo podríamos hacer todos, pero no todos podemos hacer una computadora, ¿verdad? Pero ese esfuerzo creativo del hombre y algunas actividades que van a tener la forma de mejorarnos la vida, pues entonces todo eso es parte de la propiedad intelectual y eso lo protege el Estado. Es decir, su capacidad creativa, si usted sigue un adecuado proceso de registro de lo que usted ha inventado, ¿verdad? Aunque sea algo muy sencillo, como le decía, no importa lo que sea. Lo importante es que sea algo novedoso, que pueda de alguna forma afectar para bien, por supuesto, la vida humana. Por supuesto que hay cosas que han afectado la vida humana para bien, pero se han utilizado para mal. Tal es el caso de la energía nuclear. Eso comenzó con una bomba, ¿verdad? Ustedes ya saben, porque todos lo estudiamos, creo yo, en la secundaria, la Segunda Guerra Mundial y derivado de ello el conflicto entre Estados Unidos y Japón y las famosas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima, ¿verdad? Hasta allí no se había aplicado la energía nuclear como el día de hoy, que hay plantas nucleares. También han pasado circunstancias muy tristes, como lo es lo que sucede en Chernobyl, en Rusia. Y usted va a decir, Lick, pero mire, aquí en Guatemala, ¿qué nos va a afectar si eso es hasta el otro lado del globo, verdad? Ah, ahí me cuenta cómo ha estado el invierno por su pueblo, ¿verdad? Ahí me cuenta, ¿sí? Este descontrol climático. ¿Usted cree que no tiene eso efecto sobre nosotros? Lo que pasa es que se toma su tiempo en llegar. No es algo que va a llegar de la noche a la mañana, sino que es algo que va a ser progresivo y que va a ir dañando la tierra. Si la tierra es una sola, no tenemos muchas, ¿verdad? No tenemos nada más que una. Ahí sí, como decía el hermano Pedro, ¿verdad? San José de Betancourt. Un alma tenemos y la perdemos, no la recobraremos. Una tierra es nada más la que tenemos, ¿verdad? Entonces es imposible que no seamos afectados, aunque eso haya sucedido al otro lado del mundo, al igual que los terremotos que sucedieron el día de ayer en México y que sucedieron, creo que fue sábado o domingo en Taiwán, ¿verdad? Tienen que afectar, por supuesto, somos un solo planeta, ¿verdad? De esto, entonces, de todas esas cosas, los aparatos de telecomunicación, los equipos diversos que distintas mediciones, la mascarilla que utilizamos todos los días ahora
para protegernos o tratar de protegernos hasta donde sea posible de esta nueva enfermedad, esa es una creación del esfuerzo del hombre, ¿verdad? Y esa creación entonces tiene un reconocimiento porque fue alguien que lo maquinó, tal como aparece ahí, mire, la diapositiva tal vez un poco más adaptada al tema del día de hoy, así como están esos engranajes en la cabeza de esta diapositiva, así están en la cabeza de todos, ¿verdad? Unos de nosotros pues tenemos más iniciativas y tenemos pues más inquietudes y podemos generar esa creación. La propiedad intelectual no es algo que haya nacido con nuestra constitución o ahorita, ¿verdad? La propiedad intelectual comenzó como una forma de organización hace muchos años, ¿verdad? La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que la conocemos como la OMPI en español o WIPO por sus siglas en inglés, pues tuvo sus orígenes entre 1883 y 1886. Dado esto, dicho sea de paso, que estas organizaciones crecieron con algo que se llamó la Revolución Industrial. Usted se recordará cuando se inventó por don Juan Gutenberg la imprenta y también se inventó en esas épocas de los años 1700 a 1800 el primer motor de vapor, el teléfono, el telégrafo, etcétera. Inventos que vinieron a revolucionar no solo la comunicación, dicho sea de paso, móvil, como es el motor a vapor en los barcos, sino que también vinieron a acortar las distancias, porque anteriormente pues existían únicamente las cartas escritas y se tardaban mucho tiempo en llegar. El invento, por ejemplo, del telégrafo, que es por esas épocas, entre 1883 y 1886, quizás un poco más para atrás, pues sirvió para dar paso a un convenio que se firmó en la ciudad de París, Francia, ¿verdad? Y que se llama Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual. Y posteriormente, en la ciudad de Berna, ¿verdad? Se firmó el Convenio para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Estos convenios establecieron algo que se llamaba oficinas internacionales. Estas dos oficinas se unieron y finalmente fueron sustituidas en el año 1970 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, establecido en el convenio de la OMPI. Es decir, no fue un proceso corto, tampoco fue un proceso sencillo. ¿Y qué motivó a esta unión? Pues la verdad, las palabras de un gobernante fallecido que se llama John F. Kennedy y que él dijo, consumidores somos todos. Y en esa frase resumí entonces que todos podemos tener una misma oportunidad de creatividad porque todos también tenemos la necesidad de tener productos que nos ayuden a poder salir adelante. El convenio de la OMPI fue firmado en Estocolmo, Suecia, el 14 de julio de 1967. Entró en vigor en 1970 y claro que ha tenido sus enmiendas, la última en 1979, el convenio original de la OMPI. Si usted ve la página de la OMPI o de WIPO, depende de lo que quiera, inglés o español, esta entidad se halla establecida en Manhattan, en Estados Unidos, ¿verdad? Que es Nueva York, en realidad. Y eso es porque Nueva York es el centro financiero de negocios mundial, ¿verdad? Entonces, por eso es que allí están la sede de estas organizaciones. La OMPI o WIPO y todas las demás organizaciones como la OMS, la OMC, UNICEF, etcétera, son organizaciones adyacentes o que nacen como organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Es decir, esto es un ente internacional que tiene injerencia en todo el mundo, ¿verdad? Claro, en países como el nuestro, llamados en vías de desarrollo, por no decirnos pobres, pues
la protección de la propiedad intelectual es como mediana o como una cosa que no se da en su totalidad. Y si no quiere usted creer esto, pues asista usted a cualquier mercado cantonal, el mercado de cerca de su casa, o los mercados famosos, por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad, el mercado central, o el mercado de la placita, o el mercado de aquí, de la zona 5, no me acuerdo cómo es que se le dice, o el de la parroquia. Cualquiera de estos mercados usted va a encontrar películas para decir algo muy genérico, ¿eh? Ahí están las benditas películas. ¿Quién de nosotros no ha adquirido películas? Ese es otro tema, ¿verdad? Pero lo cierto está en que por ahí es esta falta entonces de aplicación, porque las normas sí existen, inclusive quienes trabajan en el Ministerio Público no me dejarán mentir que hay una fiscalía especializada en propiedad intelectual, ¿verdad? Pero les hago esto porque es una reseña de decir que no es un instrumento nuevo, no es algo que entró ahora que vamos a la era del desarrollo en el siglo XXI. No, 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 no. Esto entró desde que las entidades empezaron a revolucionar, desde que las cosas comenzaron a ser ya del conocimiento público de una mejor forma. Es decir, uno de los inventos que más potencializó el que se tuviera que proteger la propiedad intelectual fue la imprenta, ¿verdad? Porque no habían tantos libros circulando como sucedió a partir de que la imprenta fue inventada. Ahí fue un potencial, ¿verdad? ¿Cómo se divide entonces la propiedad intelectual? La propiedad intelectual se divide en tres. La propiedad industrial, los derechos de autor y los derechos conexos, que ya vamos a explicar un poco más adelante a qué nos referimos con derechos conexos. Se van a dar cuenta ustedes entonces por qué es esa parte integral. Y esto es el error que yo les digo, que llaman en el examen derecho mercantil y derechos conexos. No, los derechos conexos son parte del derecho mercantil, es un área del derecho mercantil el que integra la propiedad intelectual, ¿verdad? Que es una subárea, digamos, dentro de todo lo que es el derecho mercantil. Básicamente nosotros dividimos el derecho mercantil en sociedades, ¿verdad? ¿Sí? Los títulos de crédito y la contratación mercantil, pero allá se dio cuenta usted con leer las disposiciones derogatorias finales del Código de Comercio que hay también el derecho marítimo y que sigue vigente. Que no lo conozcamos, eso es otra circunstancia, ¿verdad? Pero por ahí entonces está establecido también la propiedad intelectual, que es sumamente importante. Y tiene estas tres subdivisiones, que son mundos aparte, ¿verdad? Que tiene tanto poder, ¿verdad? Una sobre de otra, así como su individualización, porque no es lo mismo hablar de propiedad industrial que de derechos de autor y derechos conexos. Son áreas totalmente disímiles de las cosas, poderosas, eso sí, ¿verdad? Poderosas, y ahí nos vamos a dar cuenta por qué. Hablemos entonces de la primera, la propiedad industrial. La propiedad industrial es un conjunto de normas. Aquí ya no hablamos principios de instituciones como hemos repetido ahí en varias ocasiones las definiciones, ¿verdad? Sino que ya somos más concretos en decir que tienen estas normas como objeto la protección de las creaciones, ¿verdad? Y van entonces a dar cumplimiento a aquel artículo 43 constitucional relativo a la protección de la industria y el comercio. ¿Y qué se da en el juego de la industria y el comercio? Es decir, ¿qué sale de la industria del comercio? Miren, todo lo que está entre paréntesis. Invenciones, marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, dibujos, modelos industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, etcétera. Ahí nos quedamos cortos en todo lo que se puede hacer dentro de lo que es la propiedad industrial, lo que se desarrolla a nivel industrial, ¿sí? Y a nivel, por supuesto, comercial.
Primero es una industria, porque primero se va a dedicar a la producción masificada de las cosas. Y luego entonces vas a hacer el comercio porque ya es la parte de esa cadena de comercialización en la que llega finalmente al consumidor, es decir, a cada uno de nosotros. Y si ustedes van a decir, Lick, pero es que hay productos, por ejemplo, como ciertas marcas de carros, el Bugatti Veyron, para los que les gustan los vehículos, ¿verdad? El Aston Martin 4, ¿sí? El Aston Martin Vanquish, todos esos tres vehículos que le mencioné, por supuesto que son invenciones de la industria. Son exclusivos y solo hacen 10, 15. El Bugatti Veyron creo que hay 25 en todo el mundo porque tiene el módico precio de $2 millones, ¿verdad? Entonces, es una producción en masa, aunque usted no lo crea, pero pues son 25, hay más de uno, ¿verdad? Pero ¿qué otra cosa hace también la propiedad industrial? Trata la protección de cuestiones muy importantes. Y una de ellas nace inclusive desde el Código de Comercio cuando nosotros vamos a participar en una sociedad. La propiedad industrial protege la competencia desleal. La competencia desleal. Y la competencia es algo que, pues, en la fiscalía correspondiente han tratado de darle el mayor auge, ¿verdad? Competencia desleal es todo aquello que circula dentro del comercio, pero que no ha cumplido con las reglas específicas del poder de comercialización, que es la legalidad. Y a esa legalidad, ¿cómo se llega? Es muy sencillo en el régimen comercial, pagando los impuestos, ¿sí? Pagando los impuestos que corresponden. Con todo respeto, yo sé que hay muchas personas muy honestas que viven del comercio y que pues traen sus productos, por ejemplo, de México. Si usted lo trae importado de México y paga su póliza de importación, usted está pagando entonces el derecho arancelario que le permite la comercialización del producto y el impuesto que en Guatemala grava esa compra para poder nacionalizar ese producto y hacerlo comercial en el país. Pero si usted no cumple con ese proceso, entonces está haciendo una competencia desleal. ¿Y por qué lo es? Es desleal cuando en el mercado hay un precio de los productos. Dicho sea de paso, en nuestro país no hay precios tope, no hay precios mínimos ni máximos. En nuestro país funciona la economía del libre mercado fundamentada en la oferta y la demanda. Por eso es que si usted ve, por ejemplo, hay colegios muy buenos que cobran cuotas de 300, 400 o 500 quetzales. Y hay colegios también muy buenos que cobran una cuota mensual de 4,500 o hasta $1,000, inclusive hay uno por ahí, ¿verdad? Que cobra esa colegiatura. Es más, hay uno más que cobra más o menos el equivalente a 12,790 quetzales mensuales, ¿verdad? Es muy famoso, cierto expresidente de nuestro país tenía ahí a sus hijos estudiando, a su hija, ¿verdad? Porque después se fue a estudiar a Cambridge. Pero en fin, entonces, todas estas cuestiones, cuando no están reguladas, es una competencia desleal. Y dos cosas principales hay dentro de la industria que se tienen que proteger: los secretos industriales o los secretos empresariales. Los secretos industriales se refieren a la capacidad productiva. Por ejemplo, un secreto industrial es la fórmula de pollo campero. ¿Sí? Es un secreto industrial porque esa fórmula incluye inclusive el aroma que tiene el pollo campero. Por eso es cuando ya va siendo la hora cercana, por ejemplo, al mediodía, si usted camina cerca de un restaurante de pollo campero, y si usted quiere hacer la prueba, si usted camina cerca de un restaurante de pollo campero en las mañanas, no va a sentir tanto olor, ¿verdad? Al bendito pollito campero. Si usted pasa ahí como a las 10 de la mañana, tampoco lo va a sentir. Por supuesto, no tan fuerte, pues, de que va a haber olor,
Pero si usted pasa ya cercana a las 12 del mediodía, cuando todos queremos almorzar, y entre las 12 y la 1 o 1:30 más o menos de la tarde, va a percibir que el olor al pollito campero es más fuerte. Eso es un secreto industrial, ¿sí? De cómo ellos producen inclusive ese aroma, que es el mismo que usted va a sentir cuando se va a sentar a la mesa de su casa, de su oficina o adentro del carro, en la orilla de una banqueta, qué sé yo, donde sea. Es el mismo olor que usted va a sentir en su piecita de pollito campero que usted se coma, ¿ya? Eso es un secreto industrial. Los secretos empresariales son más encaminados a las entidades, sociedades que por supuesto no solo son anónimas, a todas aquellas entidades que se dedican a la prestación de servicios, no a la venta de bienes. Secretos industriales es en la venta de bienes y secretos empresariales es en la prestación de servicios, ¿verdad? Eso es lo que más adelante vamos a ver en los contratos atípicos y se llama know-how o saber cómo. Usted quisiera saber cómo preparan el pollito campero y el olorcito, el color, la textura, todo eso es parte de lo que perciben nuestros sentidos. Pero todo eso nació de la invención de una persona al pensar cada uno de esos detalles y conformarlos en una fórmula que nos pues motiva a nosotros a consumir ese producto, porque si no, no lo extrañáramos tanto, ¿verdad? Y más cuando usted va en su viajecito ahí fuera del país, váyase aunque sea un par de su semana, ¿verdad? Fuera del país y regrese y pase por un pollito campero, ahí me cuenta qué le va a pasar, ¿verdad? Usted, ay, no, yo no como eso porque yo estoy fitness. Ay, Dios santo, no hay nada que se resista. En fin, todo esto entonces conforma la propiedad industrial. Distinto es los derechos de autor, ¿sí? Los derechos de autor, una parte confluyente de los derechos de autor se llaman derechos conexos. Es una parte integrante de los derechos de autor. Ahora, ¿qué son los derechos de autor? Los derechos de autor son los que permiten a alguien que se dedica a hacer obras, a los artistas, a los productores de fonogramas y a los organismos de difusión, que proteger esa creación que ellos han hecho. Es decir, ustedes han escuchado que dentro de las, para hablar del tema que ya se va a dar dentro de pocos días, ¿verdad? Dentro de las campañas políticas, de repente surge una cancioncita ahí que usted ha escuchado en otras dimensiones, digámoslo así, ¿verdad? Sí, sacaremos ese güey de la barranca. Por ahí hubo un político que decía otra cosa. Esa canción, para utilizarla en ese contexto, tuvieron que pedir la autorización al autor de esa obra, porque esa es una obra, por ejemplo, en este caso, discográfica y fonográfica, ¿verdad? Es decir, tiene sonidos y entonces tienen que pedir esa autorización. Al igual, se pide la autorización para la serie de anuncios, ¿verdad? Aquí la ley se limita a los medios de radiodifusión. En una explicación más amplia de esta variación, se dice que las ondas sonoras se transmiten a través de la fusión, ¿verdad? Y como incluye ese sonido que va acompañado por el lenguaje de una persona, entonces se llama difusión. Y al transmitirse a través de un medio masivo que genera ondas, ¿sí? Que dicho sea de paso, fueron tomadas de la transmisión que hace para sí mismo el murciélago o el vampiro, como usted quiera llamarle, pero básicamente el murciélago, quien a través de un chillido ultrasónico lanza ese sonido para que rebote y vuelva a sus oídos y le enseñe entonces
un mapa de las superficies. Esas son ondas sonoras, son ondas de difusión, pero cuando ya se capta o se realizan a través de equipos especiales, electrónicos o electromagnéticos, entonces se llama radiodifusión. Todas son ondas radiales, ¿verdad? Las transmisiones de las antenas televisivas inclusive. Entonces, ¿qué tratan los derechos de autor? Tratan de evitar esa comercialización de esa expresión creativa o, tal como la dice la diapositiva, su interpretación o la divulgación de esas expresiones creativas sin su autorización, ¿sí? Usted es el autor, por eso es que usted ve, por ejemplo, en los concursos, ahora ya no hay, antes existía, en mis tiempos, dijo aquel, un concurso del Festival OTI, de la Canción Internacional, ¿verdad? Y ahí surgieron muchos artistas, como por ejemplo José José, Yuri, creo que ya fueron uno de los últimos, ¿verdad? Aquí de Guatemala surgió, ay, ¿cómo es que se llamaba? Que participó Paco Cáceres. Hugo Leonel Bacaro. Hugo Leonel Bacaro, correcto, cabal. Héctor Sandarti estuvo también participando ahí. No sé si finalmente llegó al OTI. Había una señora muy famosa también, una cantante guatemalteca. Ay, y en este momento no me recuerdo el nombre, pero voy a recordar. Todo eso era una interpretación. Entonces, José Luis Perales también participó ahí. Ahí decía autor fulano de tal, compositor fulano de tal, música tal, arreglos tal. Todo eso son derechos de autor. La famosa y bendita luna de Xelajú, que ahora la han destrozado algunos salvajes, digo así, ¿verdad? Porque a mí no me gusta, ¿verdad? Usted, la LIC, pero es que la modernizaron. Sí, pues, modernice la Marsellesa de Francia y va a ver qué le van a hacer los franceses, ¿verdad? No, el himno nacional, es que ahora LIC es un tema pop, es un tema rock, es para las generaciones futuras. ¿Qué generaciones futuras? Lo que usted está haciendo es una falta de identidad nacional para su propio país. Mírenlo, perdón, con el perdón de todos, ¿verdad? No van a creer que yo voy a polemizar el asunto, pero miren los mexicanos, por ejemplo, usted no le cambia la letra a ese himno, aunque sea feo, ¿verdad? Con el perdón sea algún mexicano o de descendencia mexicana, pero es cierto, el himno más bonito del mundo, la Marsellesa de Francia, tiene una melodía, tiene el del segundo lugar, el himno de Guatemala, no, pero como es que ya es, hagámoslo en chica para nuestra identidad, no hombre, es nuestra forma de ser de país. Hubo un autor y un compositor que dieron la música y la letra. Y eso está registrado a nivel mundial. Es cuando las personas, no nosotros mismos guatemaltecos, pero cuando el resto de personas escucha, ¿verdad? Quienes tienen el conocimiento musical, saben diferenciar nuestro himno nacional, porque es una melodía de 4 tiempos. Si usted quiere saber qué es eso, pues entre así al Google y él le va a explicar mejor que yo, ¿verdad? Pero es una de las melodías más completas que hay. Así es que eso es los derechos de autor. ¿Y qué son los derechos conexos entonces? Que habíamos dividido en estos 3 estratos la propiedad industrial, la propiedad intelectual, perdón, en propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos. Los derechos conexos son una serie de derechos afines al autor. Por ejemplo, algunos de ustedes han escuchado hablar de la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores, la AGAIC. Eso es una forma o una organización de prevención de protección a los derechos de autor, porque en la creación de una obra artística se involucra mucha gente, sin que sean necesariamente los autores. Una de las muestras más grandes del involucramiento de mucha gente en una obra artística preciosa que hasta hoy
me di cuenta, digo yo, que la están remozando. Ojalá la dejen en los colores originales porque hasta eso está registrado. Es el Teatro Nacional. El Teatro Nacional nuestro es una obra de arquitectura preciosa, creada por uno de los mejores maestros arquitectos, don Efraín Recinos, que en paz descanse, ¿verdad? Pero por él existen muchas escuelas de estudios artísticos que tal vez en este momento no estén funcionando debido a todas las circunstancias por las que estamos pasando. Pero esas creaciones artísticas, ¿sí? A las personas que participan, ¿sí? Les dan cierto reconocimiento y eso es a quienes asisten a los intérpretes, ¿sí? Y hay obras intelectuales, productores de fonogramas, grabaciones sonoras, organismos de radiodifusión, intérpretes, ¿verdad? Y todas las demás emisiones que se puedan hacer de esa obra, tal como está. Yo, como les digo una vez más, con todo respeto a todo mundo, ¿verdad? Pero el cambiarle el ritmo a nuestro himno nacional, y no es que yo sea ultraconservador y no sé qué cosas, no, 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 simplemente nosotros mismos estamos desatendiendo una obra artística que nos da una identidad como guatemaltecos, aunque usted diga, sí, Lick, pero es que nuestro país, no sé qué, mire, nuestro país, sea lo que sea, ¿sí? Pero si usted levantara la vista al cielo y, por ejemplo, si usted se detuvo hoy un momento en cualquier lado porque venía en el tráfico, porque llegó a su oficina como yo, no sé, pero tuvo la oportunidad de ver el volcán de agua hoy, cómo se veía, era algo impresionantemente hermoso. Ese es nuestro país. Esas son expresiones de nuestro país. Entonces, creo yo que tal cual lo vemos, también las obras intelectuales las tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque los derechos conexos, pues no afectan el contenido del derecho de autor, pero están vinculados a él, porque tratan al igual la protección de este derecho de autor. Y esos derechos coexisten. Aquí hay un ejemplo. En un disco de música hay derechos de autor sobre las canciones, las composiciones musicales y las letras. Y hay derechos conexos a los músicos que interpretan la canción, ¿sí? Por eso es que hay bandas musicales, ¿sí? Donde hay uno que toca el teclado, otro que toca la batería, otro que toca la trompeta, el saxofón, el acordeón o las cuerdas, qué sé yo, violín, el cello, etcétera. Todos ellos, aunque no son precisamente quien escribió la letra en la música, pero hay un derecho conexo. Uno de los ejemplos más claros que usted puede ver también en los derechos conexos es, por ejemplo, lo que ocurre en los problemas que se dan eh, a gran escala, tal vez no en nuestro país, pero como todos somos, digamos, seguidores de ciertos programas televisivos, los problemas que se dieron cuando murió don Roberto Gómez Bolaños, ¿verdad? Más conocido como Chespirito, ¿verdad? Que la Chilindrina le anduvo peleando ahí porque ella tenía un derecho sobre el personaje. Por supuesto que sí. Ella no era la autora de las líneas, ni la autora de la vestimenta que llevaba ese personaje, pero ella caracterizó a ese personaje y eso le da un derecho conexo, porque podían poner a cualquier otra persona a caracterizar a ese personaje, pero lamentablemente esa caracterización no iba a ser de ninguna manera de aceptación del público, como lo que hacía María Antonieta de las Nieves. Ese es el nombre correcto de la Chilindrina. De los derechos de autor, de los derechos conexos y de la propiedad intelectual, surgen instituciones muy importantes que a ustedes se las pueden preguntar en su examen técnico profesional. El primero de ellos es el Convenio de París.
El convenio de París, ahí se recuerda que fue el convenio base o el convenio a través del cual surgió la protección a la propiedad industrial. La necesidad de protección internacional se hizo patente en 1873 con la Exposición Internacional de Invenciones de Viena. Por supuesto que habían personas que no querían participar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existía un ente a través del cual se registrara esa creación que ellos habían realizado y que las protegiera. El Convenio de París entonces cubre básicamente tres cosas hasta el día de hoy, desde 1873. Las invenciones, que son las patentes, que una patente se refiere, por ejemplo, para que usted lo haga más palpable, es la bendita fórmula de la Coca-Cola. ¿A quién de nosotros no nos ha dado curiosidad de qué está hecha esa agua negra? ¿Verdad? Porque es de color negro. ¿Sí? Pero ni usted ni yo vamos a tener acceso a esa patente de cómo está hecha esa bendita agua, porque si usted ve, y lo vamos a conocer más adelante con mejor detalle, las invenciones, por supuesto, como todo registro, tiene un periodo de vigencia, ¿sí? Y después son de conocimiento público. Ahora, ¿por qué esas invenciones no han sido, por qué esas patentes todavía no han sido dadas a conocimiento del público? Bueno, porque también dentro de la regulación de la propiedad intelectual se establece que si se dan innovaciones, la patente raíz gozará de esa protección hasta entonces que finalice la vigencia de esa nueva innovación. Entonces ahora usted encuentra Black Coca-Cola, Coca-Cola cero, Coca-Cola no sé qué, Coca-Cola con limón, etcétera. Eso no fue simplemente porque quisieron hacer más Coca-Cola, no, eso fue por proteger a esa patente, porque no es todavía del conocimiento público. De igual manera, eh, de algunas otras bebidas como la Pepsi y algunas otras de energizantes como el Gatorade, ¿verdad? Que ahora sacaron de otros sabores, sacaron de otras presentaciones, sacaron supuestamente de otras capacidades. Eso es porque van protegiendo las patentes. Las marcas se refiere, como usted ya lo sabe, a los distintivos a través de los cuales diferenciamos a un producto del otro y lo hacemos por su calidad, ¿verdad? Por eso es que esas grandes industrias, tal vez no en nuestro país, sino que en los países a los que tenemos acceso a través de la televisión por cable, pues compiten tanto a nivel publicitario, demostrando las capacidades o incapacidades que tiene la otra marca frente a esta que se está promocionando, ¿verdad? Finalmente, los dibujos y modelos industriales. Los dibujos y modelos industriales se refiere a, si usted quiere verlo desde un punto de vista menos complejo, se refiere a los planos, a cómo es que está diseñado un objeto, un vehículo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo fue que se diseñó el motor de combustión? ¿Cómo es que está diseñado el motor transversal, el motor en B, el motor de 4 cilindros, el de 6 cilindros, el de 8 cilindros, el de 10 cilindros, el de 12 cilindros, el que desconecta los cilindros y solo funciona con dos, aunque sea un carro de 8 cilindros? Todo eso se refiere a dibujos y modelos industriales, porque eso lleva un plano, no es una invención y no es una marca, sino que es un plano a través del cual se van a reflejar sus componentes interiores. Luego del convenio de París, se dio el convenio de Berna en 1886. Y eso se dio por un autor francés muy famoso que se llama Victor Hugo, escribió muchas obras literarias y creó entonces una asociación literaria y artística internacional. Y esa asociación adoptó el convenio de Berna
para la protección de obras literarias y artísticas. Su objeto principal es pues evitar el plagio, ¿verdad? Sino que los autores tienen el derecho a recibir ciertos emolumentos por sus obras. Lo que protege el convenio de París, el convenio de Berna, perdón, son cuestiones muy específicas. Las novelas, los cuentos, los poemas y las obras de teatro. Las canciones, las óperas, las revistas musicales y las sonatas. Los dibujos, las pinturas, las esculturas y las obras arquitectónicas. Por eso fue que cuando el año antepasado, creo yo, en plena pandemia, en Francia se dio que se estaba con la posibilidad de daño, y creo que se dañó, de hecho, la famosa Basílica de Notre Dame, ¿verdad? En París. Fue un dolor a nivel mundial, porque eso es una obra arquitectónica única en el mundo, de un valor incalculable, no solo cultural, sino que histórico. Y además, porque la arquitectura a través de la cual se desarrolló esa iglesia, como muchas, sin ir tan lejos, la Catedral Metropolitana nuestra, el Teatro Nacional, la Torre del Reformador, sin es que no hay que voltear a ver tan solo a otro país, pero hay que ver a lo interno del nuestro. Todas esas son obras arquitectónicas únicas. No hay otro país en el mundo donde haya una réplica tan exacta, perfecta, aunque en malas condiciones, ¿verdad? Porque también hay que decirlo, de la Torre Eiffel de París, ¿verdad? ¿Cómo es la Torre de Reformador? Es una réplica en pequeñito, ¿verdad? De la Torre de Eiffel de París. Pero es una obra arquitectónica única en el mundo y tenemos entonces que tratar de preservarlo porque está protegida a nivel mundial por el convenio de Berna, porque es una obra artística, ¿verdad? Es una obra de expresión artística. Está también aquí, que muchas veces pasamos por ahí, por el obelisco, y solo vemos el obelisco y nada más, pero adelantito del obelisco, ahí frente al Burger King, está el reloj de flores. A veces no da buena la hora, ¿verdad? Pero es a nivel Centroamérica, es único, y me te voy a decir, no sé si estoy faltando a la verdad, pero también a nivel Latinoamérica creo que es una de las únicas máquinas con esa configuración, ¿verdad? Entonces son obras artísticas que merecen toda la protección de los derechos internacionales y que nuestro país pues forma parte tanto del Convenio de París como del Convenio de Berna. Guatemala es parte y además ya está debidamente ratificado, es decir, que pueden ser leyes de aplicación vigente para nuestro país. Luego de esto ya vamos a entrar puramente a los contratos relativos a la propiedad intelectual. Quisiera quedarme por el día de hoy hasta aquí y ya entrar a la contratación para que ustedes de dónde venía o de dónde vienen los contratos relativos a la propiedad intelectual, a qué se refiere y de qué hablamos, porque aquí hay 4 contratos que van a estar inmersos dentro de la propiedad industrial, dentro de los derechos de autor y dentro de los derechos conexos. Es decir, tienen una participación dentro de todas esas ramas del derecho de propiedad intelectual. Esto es una cuestión muy interesante. De hecho, por favor, les pido que adquieran la ley correspondiente, ¿verdad? De la propiedad intelectual para poder tener entonces ustedes el respaldo jurídico relativo a los temas que estamos tratando. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, ¿verdad? En esta sesión les agradezco el favor de su atención y si Dios nos lo permite, nos vemos el día jueves. Que tengan ustedes una bonita noche. Gracias, Luis. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias, Orla. Gracias, Gloria. Buenas noches, Luis. Gracias, Ronnie. Gracias, Luis.